Y desde Washington nos vamos a Israel, esa Israel que está en las vísperas de la festividad de Pesaj, por un lado, que nos habla de todos los valores que ya sabemos y hemos compartido y seguiremos compartiendo, pero con tantos frentes y desafíos. Entre otras cosas, Donald Trump, que por anuncios no se queda, dijo, bueno, si va a haber una confrontación militar con Irán, Israel la va a liderar. Y esto habla de las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán que ya están ahí de alguna manera desarrollándose, pero tomarán estado público un poco más este sábado y veremos hacia dónde va, como todo el Medio Oriente, que es, bueno, ese volcán de permanente erupción y como si faltaba poco dentro de el Estado de Israel, bueno, la lava que arde por tantos lados. Hoy, jueves, como de vez en cuando tenemos la posibilidad, cuando él no tiene otra de sus múltiples actividades, vamos a estar dialogando y escuchando lo que pasa por ahí de parte del periodista Marcelo Kisilevsky. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miki? ¿Qué tal toda la audiencia de Radio High? Y empezando por un Hag Sameach, ¿no es cierto? Estamos al borde del Seder de Pesaj, con mucha significación este año, tanto o más que en otros, ¿no? Desde ya, no agregué lo que para todos sigue siendo uno de los elementos centrales de este ceder, que son los hermanos que están cautivos, están en esa opresión terrible de no tener libertad porque están en Gaza sin poder gozar de un ceder familiar y de la libertad de poder justamente vivir en esa dignidad. Así que claro, un ceder otra vez con toda la significancia y que uno le podrá encontrar tantas más, ¿no? Entre la persecución en ese momento del faraón y los egipcios y bueno, lo que fue salir, el éxodo y después seguir en ese camino que para nosotros es de 3.300 años, pero que en los últimos 77, Marcelo, tiene un milagro, pero un milagro que tampoco ha estado exento de plagas. Así que, ¿cuánto para poder pensar en Pesaj? Pero te dejo la pelota para que la repartas de acuerdo a tu entender por donde quieras. Sí, bueno, un poco el titular hoy tiene que ver con corregir algo que se comentaba ayer. Ayer sale uno de los secretarios de Netanyahu a decir que el primer ministro israelí salió un poquito confundido del encuentro con Donald Trump, porque Donald Trump lo volvió a sorprender con una novedad que no le había dicho antes, supuestamente, y es que este mismo sábado va a reiniciarse la conversación, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear. Y bueno, lo que querría ver Israel es una amenaza militar muy concreta. En realidad, lo que quisiera ver Israel es un ataque, ya ni siquiera una amenaza, tanto al plan nuclear y uno puede agregar al régimen iraní porque lo que hay que liquidar no es solamente la instalación, la infraestructura actual, sino también el deseo de Irán de tener bomba atómica, pero eso ya nos hablaría de la intención o la idea de que hace falta deponer el régimen, no solamente sus instalaciones. Una pregunta ahí, porque quiero que este concepto por lo menos quede muy claro de lo que has dicho. El deseo israelí, del gobierno de Israel y de alguna manera quiero preguntarte si también de la sociedad israelí, ¿sería realmente una acción militar en este momento con Irán? O en este momento, durante este año, se habla de 2025 como una ventana de oportunidad importante para eso. Por un lado, se habla del anillo de fuego creado por Irán alrededor de Israel, las milicias iraquíes, Hezbollah en el Líbano, el régimen de Bashar el-Assad, Hamas en la Franja de Gaza, los hutíes en el Yemen, como un anillo de fuego bastante destruido. Assad cayó, Hezbollah está inutilizado, Hamas prácticamente también.
Los hutíes siguen molestando, las milicias iraquíes han declarado que están sopesando muy seriamente desarmarse. Y bueno, ahora escuchamos alguna voz también en Hezbollah de las intenciones de desarmarse. Uno puede ser escéptico, ¿no es cierto? Comparto el escepticismo con los que nos están escuchando diciendo a Hezbollah no le creo nada. Pero es como que hay un debilitamiento bastante importante de Irán, que Israel ya le destruyó las defensas aéreas, y entonces es ahora cuando conviene hacerlo. Y no un acuerdo que por ahí responde a los intereses norteamericanos, pero no necesariamente a los israelíes. Un acuerdo va a significar otra vez lo que hizo Obama en 2015 y es un acuerdo en el cual Irán se compromete a algo, pero sin intención alguna de cumplirlo, haciendo gala de lo que se llama ta'quía, esta cosa de que vale en el Islam radical mentirle al enemigo, y no serviría para nada. Y entonces Israel entiende que, bueno, hay que prepararse. Estados Unidos también lo entiende, también entiende las necesidades de Israel y ya le dio bombas, penetra búnkers, aquellas que nosotros decíamos solamente Estados Unidos podría, porque solamente Estados Unidos tiene esas bombas, ahora las tiene Israel. Israel está con bastante preocupación por este tema del acuerdo y en realidad espera que fracasen y confía en que los iraníes mismos las van a hacer fracasar. La Ahora nos evaluación dijo algo. militar, Marcelo, es verdad que sos periodista y no un experto en términos militares, pero ahí hay tantos que es como acá los entrenadores de fútbol. Digo, la evaluación militar, porque una guerra con Irán, es verdad, es el peor momento para Irán, pero uno dice, Irán no es que no tiene poderío militar, ya ni siquiera hablamos de lo que significaría en términos de lo que está pasando globalmente, quiénes serían sus socios potenciales ayudando a Irán, pero no hablamos de un tema menor. Digo, la evaluación militar de los expertos dice que incluso esto hoy es una, no solo ventana de oportunidad, sino una factibilidad de algo positivo para Israel en términos militares. Irán lo que tiene, o sea, Irán desde el punto de vista militar es un tigre de papel, a diferencia de Turquía. Es decir, Israel ve cada país potencialmente enemigo y ahora yo te voy a invitar a que hablemos de Turquía también. Ujú. Eh, Irán lo que tiene son misiles balísticos y de crucero y defensas antiaéreas. Su poderío militar de armas pesadas en términos de poder pensar en una invasión a Israel, que para eso encima tendría que pasar por Irak y por Siria, o con su aviación, quizás para plantearse bombardear a Israel sobre espacio aéreo israelí, Irán no está en esas condiciones. Es un enemigo de cuidado y por eso Israel hace coordinación con Estados Unidos para no solamente el ataque, sino también la defensa ante la respuesta iraní. Pero la respuesta iraní es de, como yo digo en el lenguaje de fútbol, lanzarnos objetos contundentes, no de plantearnos una amenaza existencial real. Nos tendremos que esconder en los cuartos seguros, en los refugios, pero no puede pasar de ahí, a menos que lo dejemos llegar a la bomba nuclear. Y esta es la real amenaza. Y entonces, bueno, ahora nos desayunamos con una novedad desde Estados Unidos, donde le preguntan, bueno, otra vez a Trump por el tema del ataque a Irán, y Trump dice, mucho más concretamente de lo que fue en la conferencia de prensa con Bibi, dice, sí, la opción militar está sobre la mesa y en caso de que ocurra, Israel la va a liderar. O sea que ya se empieza a prefigurar algún tipo de formato para esto, ¿no? Donde Israel realmente va a tener vía libre para atacar a Irán y Estados Unidos con toda la parafernalia militar, que no se recuerda semejante cosa colosal desde 2003, la Segunda Guerra del Golfo, bueno, estará allí también dando apoyo y ayudando. Hay muchos analistas que dicen, ¿Estados Unidos realmente trajo todo ese despliegue militar solamente para presionar y amenazar a Irán?
por lo pronto tiene todo ese despliegue que es raro si no lo quiere utilizar. Y por otro lado, ya antes de empezar las negociaciones, ya anunció medidas de sanciones económicas contra Irán, aún antes de empezar. Y dice que las negociaciones son directas. Cuando Irán dice, no, no va a haber negociaciones directas, va a haber indirectas a través de Omán, no sé. Ahora dicen que se van a encontrar en Omán, pero se van a encontrar directamente. Bueno, vamos a ser más sabios en este punto el sábado, pero ya tenemos algo que Israel le pide hace años a Estados Unidos, que es una opción bélica creíble con deadline, o sea, con fecha tope, que es el 12 de mayo, porque son los 2 meses que se cumplirían ahí del ultimátum aquel de Trump. Bien, importantísimo lo que has aclarado. Yo creo que nos da un panorama muy, muy claro de la visión militar, geopolítica, tanto de Israel como de Estados Unidos en lo que viene. Tenemos por delante semanas importantes. Veremos cómo se termina de configurar este frente. Hablaste de Turquía. Turquía es otro frente mucho más complicado, incluso hoy, que Irán. Sí, Turquía es una verdadera amenaza que hay que tener mucho cuidado y hace muy bien Israel en plantear diálogos realmente directos. Se encontraron en Azerbaiyán y hablaron de, bueno, cómo coordinamos esta cosa que es en principio un vacío de poder, donde Turquía tiene intereses relativos a los kurdos, que son el zapato que les duele, digamos. Israel tiene, el zapato que le duele a Israel es siempre, bueno, protegernos del Islam radical sunita, en este caso, que ha reemplazado al régimen de Bashar el-Assad. Al-Jolani, recordemos, es el fundador de la sucursal siria de Al-Qaeda, Jabhat el-Nusra o Frente Nusra. Y entonces, bueno, el gran peligro para Israel es que Turquía se convierta en el nuevo hombre fuerte del Medio Oriente en lugar de Irán y que no termine construyendo también un anillo de fuego, en este caso Islam radical sunita, que una vez más incluiría al Hamas, porque, digamos, Hamas es también sunita y la alianza con Irán del Hamas era un poquito contra natura desde el punto de vista musulmán. Pero con Turquía no, Turquía también son sunitas, aunque no son árabes, entonces también no es una alianza hasta el final. De todos modos, Israel le propone a Turquía dividir Siria en 3 áreas de control. La del sur estaría al mando de Israel, donde Israel tendría libertad de movimiento, tanto terrestre como aéreo, para atacar posiciones sirias sunitas que Israel entienda que pueden amenazar a Israel, que son los propios gobernantes, Al-Jolani y compañía, que son los de ISIS, que son los de Hamas. Israel viene repitiendo amenazas al Jolani, mantener a raya a Hamas, porque cualquier ataque que yo perciba, cualquier amenaza que yo perciba desde Siria, te voy a hacer responsable a vos y vos vas a pagar las consecuencias. La segunda área sería la del norte, donde ahí tendría libertad de acción Turquía e Israel no podría intervenir. Ahí estamos dejando un poco a su merced a los kurdos y un área media entre el área sur y el área norte, donde ninguno tendría el control exclusivo, sino que tendría que coordinar cada vez que alguien quiere hacer algo, consultarle al otro. ¿No? Esas serían las 3 áreas. Lo que sí le puso una línea roja a Israel a Turquía es no puede haber bases en Tadmor, donde Irán tenía bases. Talmor queda más o menos en el medio y ahí Israel dijo, ahí es una línea roja, no puede haber bases y permanentemente Israel está atacando armamento pesado, diciendo que es del ejército de Bashar el-Assad, pero donde Al-Jolani también querría reconstruirse como fuerza militar. Bien, clarísimo, recordando eh, lo que significa Turquía, un país clave en lo que hace a su ubicación geográfica, los 3 mares, y su intención, sobre todo de Erdogan,
de pensar nuevamente en el Imperio Otomano y todo ese eh, planteo, sumado al tema de los kurdos y sumado a que es miembro de la OTAN y que de acuerdo a lo que es el acuerdo de la OTAN, cualquier agresión militar contra uno de sus miembros implica que todo el resto tiene que reaccionar. Todo eso es parte de, por suerte, Donald dijo, y no es el pato, dijo, he's a good friend of us, es muy buen amigo de mí, Erdogan. Claro, pero estas cosas para entender la complejidad y los intereses que se juegan en cada uno de estos partidos, por decirlo así, y muchas veces en un torneo donde todos están metidos en la misma intención de acomodarse los poderes. Israel hace lo que puede. ¿Qué más, querido Marcelo? Con esto yo digo ya tenemos, pero Sí, a mí me gustaría tocar brevemente dos temas. Uno es poner al tanto, actualizar el tema en Gaza. Israel ha tomado Rafah. Recordemos que Israel ha planteado ha trazado un nuevo corredor junto con el corredor de Netzarim. Es el corredor Morag que pasa por el sur al norte de Rafah y al sur de Han Yunes, o sea, entre Rafah y Han Yunes, Rafíah y Han Yunes. Y la zona sur, al sur de ese pasadizo de Morag, está Rafa e Israel se puso fuerte ahí para presionar al Hamas por las negociaciones. Todavía Israel no está yendo a un plan final de destruir Hamas, pero estamos ahí al borde porque las negociaciones lamentablemente están trabadas y uno puede imaginarse solamente la angustia que tienen los familiares de los secuestrados a punto de un segundo ceder de Pesaj este sábado sin sus familiares allí y están invitando a todos a que pongan una silla vacía en el Ceder de Pesaj para los secuestrados y muchos en el pueblo de Israel, en Israel y en el mundo lo van a hacer. Lo otro, también relacionado con Pesaj, es el tema de que a un año y medio de la guerra la misma empieza a mostrar sus señales también en el tema económico, el costo económico de la guerra. Te tiro algunos datos que no son promisorios, no nos vamos a despedir con un gran optimismo hoy. La ONG Abriendo el Corazón, Pitjon Lev, informa de un aumento del 28% de personas que piden canastas de alimentos con vistas al Ceder de Pesaj. Otra asociación, Or, Luz, dice que un 43% de los israelíes tuvieron que renunciar a veces a la compra de productos de primera necesidad. Y un 33% de los israelíes, según la TET, DAR, otra ONG, informaron que no pueden prepararse, 33% de los israelíes no pueden prepararse de modo digno para las festividades. ¿Sí? Así que, bueno, y lo estamos viendo en la vía pública, colas importantes de gente que viene a pedir lo suyo. Eh, yo acabo de terminar, como dijiste, guiar un grupo de voluntarias de Chile y no solamente nos dedicamos a voluntariados que tienen que ver con la guerra, sino también con los necesitados directamente. Hay una asociación que hace 28 años que actúa en Jerusalén y bueno, las necesidades son muy grandes, por suerte son muy importantes las cantidades de voluntarios que participan, no así los fondos que se logran juntar para ayudar a los necesitados. Así que bueno, eh, quizás un llamado a la solidaridad. Todo aquel que quiera y pueda puede conectarse a través de Internet con las distintas ONGs, incluso las que hemos nombrado, para hacerse presentes también en este pesaje en el pueblo de Israel, que está sufriendo también desde este punto de vista. importantísimo lo que has mencionado, el costo económico también, que es otro aspecto que golpea, claro que sí, con una guerra tan prolongada y tan importante. Y me imagino que el último frente, por lo menos que hoy querrás mencionar, es un poquito, claro, el Egipto interno, ¿no? Ese que vive dentro de nosotros y que se expresa de la peor manera con mucha confrontación dentro de la sociedad israelí o sobre todo entre la política y la justicia y otros ámbitos.
Sí, es muy difícil en Israel hoy cubrir todos los temas que tienen que ver con eh, el debilitamiento un poco así de la estructura estatal, ¿no? De la división de poderes, etcétera. Como dato, nada más para ilustrar, ayer tuvo lugar en la jura del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, donde, bueno, se hicieron presentes todos los representantes del Poder Judicial y también, por suerte, del Ejecutivo, entre ellos el mismísimo ministro de Justicia, Yariv Levin, el promotor y el arquitecto de toda la reforma judicial que en los últimos 2 meses empezó a volver a cobrar vigor con toda la fuerza. Se votó incluso la ley principal de esa reforma judicial, que es la recomposición o la reforma de la comisión de nombramiento de jueces, donde el Poder Ejecutivo va a tener mayoría para nombrar a los jueces. Y además, Yariv Levin en lo personal boicotea el nombramiento o sea, no es que lo sabotea, no lo evitó, fue nombrado al final el juez Amit como Itzhak Amit, como presidente de la Corte Suprema, pero lo boicotea en el sentido que no habla con él, no colabora con él. Y hoy escuchábamos en su presencia al juez Itzhak Amit diciendo: llamo desde este podio a el ministro de Justicia, estaba sentado en primera fila, a retornar a las vías de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en servicio real para el pueblo de Israel, que lo que está esperando es que sus líderes nos comportemos como gente madura y por las mejores vías para beneficiarlo. Algo así, palabra más, palabra menos, pero hemos llegado a una situación en la que en un lugar público, frente a las cámaras de televisión, el presidente de la Corte Suprema le tiene que pedir por favor al Ejecutivo que no nos peleemos, ¿no? O sea, un jardín de infantes, Miki. ¿Ve usted que es más fácil muchas veces hablar frente a las cámaras de televisión que ahí cara a cara y decirse, bueno, hablemos? Es parte de una lógica muy, muy compleja, pero que existe. Y si le agrega algo más solo para el dato, continúa obviamente también el capítulo de la confrontación entre el Ejecutivo, por decirlo así, y el Shin Bet, o sobre todo la figura de su director general, Ronen Bar. Digo, aburrido no es. Bueno, ayer se reunió el Ejecutivo sin la cúpula militar para hablar de Irán. O sea, más surrealista que eso, échenle agua. O sea, todo para boicotear, que no se tengan que hablar con Ronen Bar, pero para guardar las apariencias, no sé si reírme o llorar, se dice: bueno, entonces a toda la cúpula militar no la dejamos entrar a la reunión. Bastante difícil, bastante difícil. Señores, todo lo que nos ha contado hoy Marcelo Kisilevsky con tanta claridad, precisión, ustedes lo pueden encontrar permanentemente en su canal de YouTube, ¿eh? Para nosotros es un privilegio tenerlo a Marcelo con nosotros para que nos dé esta información que usted seguramente ha ido de alguna manera decodificando y entendiendo con más profundidad. Marcelo, desearte que podamos en este Pesaj salir de algunas de esas cuantas plagas y de ese Egipto que nos persigue y que está tan presente. Ya ni le hablo del rol de Egipto en lo que hace a esta situación en Gaza, las negociaciones, todo ese mapa del Medio Oriente y del mundo que se vive con esa intensidad enorme en esa región. Otra vez, el agradecimiento de siempre, Shabbat Shalom y Hag Sameach para vos y los tuyos. Shabbat Shalom y Hag Pesach Kasher Besameach para todos. Muchas gracias. Un El abrazo grande. periodista Marcelo Kisilevsky, panorama preciso, amplio de Israel, sus vecinos y algunos otros.